Buenas tardes. Quisiera continuar entonces con el libro La Revolución Productiva, cuyos autores son, como ya lo dije muchas veces, Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Para el día de hoy, bueno, quisiera comentar el capítulo 4, que es acá dicen, lo titulan El salariazo para una economía popular, que habría que explicarlo muy bien este título, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a escuchar salariazos, aunque sí se han dado salariazos en el sentido de que se han dado aumentos exagerados de salario, ¿no? Yo te lo traduciría de esta manera, mira, el salario digno, generoso, como tiene que ser siempre, a medida que se pueda, para una economía próspera, ¿sabes? Popular, acá dice popular como si fuera solamente para una parte de la población, ¿no es cierto? No, no es tan popular, es para bien de todo el país, ¿sabes? Para bien de todos los argentinos. Y nuevamente te repito que quisiera hacer de esta charla un aprendizaje juntos, ¿entendés? Junto con los oyentes, que muchos de ellos, como yo, no entendían o no entienden bien la economía, los factores fundamentales de la ciencia económica. Bueno, decimos ciencia como si fuera algo difícil, no, digo ciencia porque, bueno, todo es ciencia, ¿no? Y las ciencias no son tan difíciles. No son tan difíciles. Quizás los que complicamos la ciencia somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Que complicamos las cosas, ¿no? Con ideologías perversas, con la fe que ponemos, la confianza que depositamos en políticos que tienen ideologías equivocadas y que saben convencer, que saben persuadir, que saben engañar, y entonces nos creemos los engaños de muchos políticos, inclusive economistas. Bien. ¿Y por qué salario, como yo te digo, digno y generoso, ¿no? Y fíjate en el Evangelio como, en una parábola, esos cuentos, ¿no? que contienen enseñanzas. Bueno, en la parábola del hijo pródigo relata lo que dice el hijo pródigo cuando se vio en la necesidad, ¿no? Sentía hambre porque estaba en un país en el que de pronto sobrevino una gran sequía, creo, ¿no? Y él no tenía ni para comer las bellotas que comían los cerdos a los que cuidaba, cuando había tenido una fortuna, ¿no? Que recibió en herencia, que lo había pedido. Y entonces dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. O sea que hemos leído en la historia, ¿no? Que, no sé, estamos hablando ahora del siglo I del cristianismo, pero aún en el siglo XVIII, XIX, había salarios muy bajos en muchos lugares del mundo, ¿no? De todos modos, el Evangelio te muestra cómo es posible que haya salarios buenos. Porque el hecho de que
haya dicho, tienen pan en abundancia, quiere decir que tenían lo suficiente para vivir, ¿no es cierto? Comían bien y tenían, bueno, lo que necesitaban, ¿no? No sé si decir un buen pasar, ¿no? Porque se dice seguir un buen pasar lo tienen un poco los más adinerados, pero sí un buen pasar dentro de lo que se podía, ¿no? Beneficiar a los jornaleros. Como así también cuando en otra parábola, el dueño de una viña, ¿no? Contrata obreros y sale una hora, sale a la otra, sale a la otra, y también al final de la tarde, y va contratando obreros. Y cuando les paga, le dice al administrador que comience por los últimos para pagar, los que trabajaron solamente una hora, y que les pague un denario a cada uno. Entonces, está bien, la historia es interesantísima, pero yo te quiero recalcar que en la explicación que da la Biblia respecto del pago de un denario diario, era un buen salario, ¿sabes? Era un buen salario. Entonces es posible pagar buenos salarios, tiene que ser posible, ¿sí? Así como también en otro pasaje de la Escritura, cuando se van los judíos al lugar donde estaba San Juan el Bautista, ¿no? Predicando el bautismo de conversión, pues algunos decían, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Decían, no, porque decían, tienen que convertirse, tienen que hacer, hacer oraciones, tienen que hacer esta tarea, la otra, ¿no? Para que su conversión fuera verdadera. Y unos le dicen, por ejemplo, los soldados le dicen, ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿No? Y dice, contentaos con vuestra soldada. Es decir, al mismo tiempo, contentarnos, ¿no? con la soldada, con el salario que recibimos, ¿sí? O por lo menos, digamos, no estar continuamente, por ejemplo, como decían, por ejemplo, los que cobraron un denario y trabajaron toda la jornada. Cuando vieron que le pagaban un denario también a los que trabajaron solamente una hora, decían, murmuraban contra el patrón diciendo, a este que trabajó una sola hora le da un denario, y nosotros que soportamos el peso del día y el calor, también nos da un denario. Pero es lo que habían convenido. Y entonces el dueño le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia, no conveniste conmigo en un denario, pues toma lo tuyo y vete, por mi parte quiero hacer con darle lo mismo que a ti. O no puedo ser yo generoso con mi dinero, o lo que quiero, ¿no? O va a ser tu ojo malo porque yo sea bueno. O sea, un suave reproche, ¿no? Porque le dice amigo, fíjate. Es decir, y está una historia muy interesante, ¿no? En la que todos salen beneficiados, ¿viste? En esa empresa de esa viña, de ese señor. Así que no tenemos quizás que buscar motivos de resentimiento, de queja por este motivo, por el otro, cuando hay una buena intención, ¿no? en los que gobiernan de retribuir bien a los empleados, ¿sí? Y después sí, salariazo, por ejemplo, en Argentina, de exageradísimo, ¿no? De más del 100% de un día para el otro, bueno, hubo, y trajeron muchos problemas. Acá se trata de que el salariazo sea un aumento muy bueno del salario, muy sustancial del salario, pero que se va dando de a poco, ¿entiendes? En Argentina hace 2 años que estamos estancados por lo menos con el salario, y podríamos seguir muchos años atrás, ¿sabes? Desde la época de Néstor, Kirchner, y también Cristina Kirchner, con todos los problemas que había, bueno, se deterioró mucho el salario. No quiero decir que ese es el ideal, no, porque el ideal es mucho mayor que la manera como estábamos con Néstor Kirchner y con Cristina. Lo que pasa es que, digamos, los argentinos casi nunca tuvimos una economía realmente floreciente, una economía pujante, una economía a todo vapor, como me gusta decir a mí, ¿sabes? Si con estos Kirchner hubiéramos tenido una inflación constante de 3%, 4% como máximo, como tienen ahora muchos países en América Latina, Argentina hubiera construido muchísimas más viviendas, tendría muchísima más riqueza ahora. Y el salario sería muchísimo mejor, tendríamos un ingreso per cápita muy bueno.
Pero claro, empezaron con el tema de las paritarias, no las convencieron en las negociaciones, que ya eran exageradas, ¿viste? O sea, ni una exageración ni la otra, ¿entendés? Ni exagerar demasiado con los aumentos de salario, ni exagerar demasiado con como está sucediendo ahora, y en los últimos años también en otros gobiernos, en que el gobierno, el salario no progresaba, en el sentido de que como que el poder de compra, el salario se fue disminuyendo en los últimos 10, 20 años, ¿no? Así que bueno, acá los autores dicen, la revolución productiva tiene uno de sus pilares esenciales en el fortalecimiento de la economía popular, un mercado interno poderoso. ¿Qué es un mercado interno poderoso? Un mercado interno donde las empresas fabrican, producen, trabajan en lo posible al 100% de su capacidad instalada, ¿sabes? Actualmente 40, 50% tienen muchas empresas de capacidad instalada, lo cual produce, digamos, poca riqueza o digamos poca rentabilidad, menos que la que podría tener, que la mucha que podría tener, tiene más costos fijos, entonces no puede, eso repercute en el precio y además, bueno, se complica todo, ¿no? El poder adquisitivo del salario, puede subir la inflación también por el hecho de que cuando funciona mal el mercado interno, ¿no? El aparato productivo, podríamos decir, eso es más favorable para que haya inflación. Si no hay estabilidad, si no hay previsibilidad para los empresarios, ¿entendés? Aumentan por las dudas. Yo conozco un empresario, por lo menos, que me dijo que más de una vez que cobraban altos precios por sus productos y sentían vergüenza inclusive. ¿Por qué? Por la inestabilidad, por la incertidumbre. Simplemente por eso, porque no sabían qué iba a pasar con la economía. ¿Sabes? Cuando están todas las variables quietas, tranquilas, no en la tasa de interés, el dólar, que no importa si sube, si baja, hay que dejarlo subir o bajar como libremente, y no se va a disparar para ningún lado el dólar porque si todo está tranquilo, el dólar va a estar tranquilo también, ¿entendés? Entonces la tasa de interés, como digo, los créditos para los pequeños y medianos y grandes empresarios, especialmente para la pequeña y mediana empresa. Bueno, todo eso hace que se reactive todo. Y quizás empezar con un poquito, ¿viste? No un salariazo de un día para el otro, o un gran aumento, no. Dar un poquito de aumento. Yo ya dije varias veces que habría que dar un pequeño aumento de salario a la gente de la Argentina. Lo que pasa es que el gobierno se empeña en secar la plaza, como dicen en la economía, ¿sabes? Y secar la plaza significa que no haya dinero. Y los aumentos de salario, ¿viste? Los dan más bien limitados. O sea, yo ya dije que hay que hacer acuerdos por lo menos por 4 meses, ¿entendés? No todos los meses. Y se siguen haciendo, digamos, negociaciones todos los meses. Por más que se controló un poco la vorágine esa de pedir aumentos todos los meses. Bueno, habría que hacer un pacto por 4 meses, ¿entendés? 4 meses y entonces favorecer al productor, favorecer a los comerciantes, haciéndole la vida más fácil, no cobrándoles tasas abusivas de servicios públicos. Facilitándoles el crédito, quizás si tuviera que ser un poco subsidiado también al principio, pero el asunto es que un poquito es que se comienza a reactivar la economía y ya ese poquito trae otro poquito, más otro poquito, más otra y se va formando, ese motor empieza a trabajar y a moverse cada vez más rápido, ¿sabes? Por eso el salario es fundamental. El salario, ¿no?, implica robustecer ese mercado, el salario generoso, ¿no?, que durante largos años ha resultado achicado por políticas recesivas y monetarias. Lejos de significar una propuesta demagógica, el salario generoso y digno refleja
necesidad vital de cambiar las reglas de juego del panorama económico. Es una propuesta racional, simple, de sentido común, que parte de la siguiente premisa. Con los bolsillos vacíos del pueblo, solo puede haber más estancamiento, más retroceso y más inflación. Y esto, fíjate qué es lo que está sucediendo en Argentina. Estamos en un círculo vicioso de más inflación, más estancamiento, más retroceso, ¿sí? Dificultades para pagar la deuda, suspendieron la obra pública, es eso, despioles, ¿no? Sin un mercado popular en expansión, siempre será mejor negocio invertir en la patria financiera, ¿no es cierto? Y contra eso es lo que tenemos que luchar. El salario contribuye muchísimo a eso. Un esquema tan elemental como el anterior trasciende cualquier actitud ideologista o irresponsable y se inscribe en el marco de una lógica política y económica irrefutable. O sea, estamos hablando, yo estoy aprendiendo con esto, y estoy aprendiendo que el salario tiene fundamental importancia y concomitante con el salario, el consumo, ¿te das cuenta? El salario y el consumo, ¿sí?, son fuentes de energizamiento de la economía, ¿no?, por así decirlo. Son factores que promueven que el aparato productivo se desarrolle, ¿sabes? O sea, el salario digno implica un aumento paulatino pero inexorable de la capacidad de compra del pueblo. Y eso mueve toda la economía. Que los trabajadores entonces obtengan un incremento sostenido de su participación en la distribución del ingreso nacional. Muy importante. O sea, se trata de detener la degradación de los niveles de vida que ha llegado a límites insostenibles en aquella época y también en esta, que estoy hablando del 89. Dice, en una estrategia transformada en un auténtico círculo vicioso, como dije recién, ¿no? Se achica la economía y aumenta la inflación, se rebajan los salarios y suben las tasas de interés, todo en contra de todo, ¿sabes? Todo en contra del salario, del pequeño y mediano productor, del gran productor, del comercio, de la industria, de todos. Todos digamos, se perjudican con este esquema, ¿no?, de funcionamiento de la economía. Porque como ves, crece la especulación, disminuye el trabajo, cierran las fábricas y llega a un nivel explosivo la ausencia de capital de producción. Debe haber entonces una política progresiva que en una primera etapa detenga la caída de los salarios para posteriormente iniciar una recuperación firme que lleve a alcanzar los niveles históricos de distribución de la riqueza en la Argentina. El fin del salariazo, o sea, el salario digno, ¿sí?, y buen salario, bueno, tiene como norte, ¿no?, distribuir mejor el pastel, ¿no?, del ingreso nacional, al tiempo que ayudar para que la misma, para que ese mismo dinero, ¿no?, del ingreso nacional crezca de un modo sano también, no que crezca en algunas personas que tienen muchísimo dinero, pero si se va al colmo la riqueza, y otros lugares quedan la gente postergada,
con muchas carencias, ¿sí? Entonces, ha habido un constante deterioro de la participación en el ingreso nacional. Esa participación alcanzó el 50% en la década del 50. En 1960 ya descendió al 35%, fíjate. Al 37% en 1980 creo que fue. No, en el 80 es peor. 31,5, eso es un problemón, ¿no? Porque es demasiado. 31,5 contra, suponete, aproximadamente el 69% de la gente más adinerada, que se enriquece mucho más, ¿viste? Y porque cuando se apropian del ingreso una parte abundante de los no asalariados, ¿sí? Los que tienen más nivel de ingresos, no se traduce en una reinversión productiva ni en un mayor auge económico. Por el contrario, esa plata quizás va destinada a una cada vez más importante transferencia de recursos al exterior, ¿sabes? Y por supuesto que también, para que se vayan los capitales exteriores, contribuye mucho a la inestabilidad que te vengo diciendo que hay en Argentina desde hace muchas décadas, ¿sí? La incertidumbre, la falta de políticas continuas, o unas pocas, aunque sea políticas de Estado, ¿no? Que relacionadas con la estabilidad económica, bueno, consiguen que haya estabilidad, como en Perú, por ejemplo, ¿sabes? Entonces hace mucho que no hay auge económico en Argentina, mucho tiempo. Y el aumento de salario, ¿no? Prudente, pero importante, no significa que de la noche a la mañana se va a recuperar la economía, pero vos fijate, te repito, cuando un enfermo comienza a recuperarse, se nota ya una recuperación que viene de un periodo de estar muy, muy mal, muy enfermo, y los médicos ven que hay una pequeña recuperación, se ponen todos contentos. Eso es que cuando hay un poquito de recuperación, ahí tenemos que continuar entonces con esa política de ir de a poco, moviendo esa máquina a vapor, y entonces todo mejora de una manera portentosa. Y no vamos a necesitar o intentar salidas mágicas o simplemente demagógicas, simplemente no, controlar las variables de la economía, no exagerar con ninguna variable, ser moderado, el gobierno, que haya moderación en todas las políticas y no hacer cosas raras, ¿no es cierto? No complicar la vida a la gente, porque si aumentar las tarifas públicas sin necesidad, si suspender la obra pública sin ninguna necesidad, si entorpeces el comercio exterior, cuando podrías jugar al golf en vez de meterte con el dólar, bueno, iría mucho mejor el comercio exterior, ¿comprendes? ¿Y qué buscan los aumentos del salario? ¿No? Moderado, pero digamos, continuo, ¿sí? Cuando es necesario, no dudar, digamos, como una especie de combustible para este motor del aparato productivo, ¿sabes? Entonces, los objetivos son aumentar la capacidad adquisitiva de la población, aumentar el nivel de producción, que todo se consigue de esta manera, aumentar el nivel de ventas de nuestros comercios, aumentar el nivel de empleo, ¿sí? Si aumenta el nivel de empleo, acordate que hay menos capacidad ociosa, se aprovecha al máximo la fábrica, ¿sí? Y entonces
es una manera, ¿cómo te diría?, ideal de conducir la economía. El salariazo, o el salario digno, ¿sí? Y buen salario, no se agota en el sentido del shock productivo, no hace falta un shock productivo también, o sea, simplemente que comience a mejorar, todo a mejorar, un poquito aunque sea, ¿viste? Y eso es un signo buenísimo. Pero ¿sabes qué ocurre? Déjame que te lo aclare, no hay intención en el gobierno de que esto mejore. No tienen la menor intención de que haya un poquito de aumento de salario para que mejore el consumo, porque no quieren tampoco que consumas. Pero esto es evidente, se puede comprobar, ¿entendés? No quieren que el dólar tenga su nivel de equilibrio porque tienen miedo que entonces aumenta bastante, aumenta más de la cuenta, según ellos, ¿no?, el temor. Y entonces quizás aumentan también los precios de los productos y aumenta la inflación. Eso es un razonamiento malvado, ¿sabes? Primero lo primero, y lo demás se soluciona de toda una manera fascinante, ¿sabes? Nada se compara con un aparato productivo que funcione a full, ¿sí? Y eso no obsta para nada, para que tengas, al contrario, favorece mucho la baja inflación. Y entonces, como te digo, que esta concepción no monetarista de la economía, ¿no?, de aumentar un poco el salario, para que mejore la producción, las ventas, el empleo, y así, ese círculo virtuoso, ¿te das cuenta?, que se va formando. Y por supuesto después aparece la inversión también, Todo lo bueno aparece cuando vos le pones las fichas al aparato productivo, Y dice, desarrollar esta concepción no monetarista, porque, ¿viste? ¿Por qué habría que aclarar esto? Porque Javier Milei dice que la inflación es un fenómeno primero y ante todo ¿no?, monetario, un fenómeno monetario que tiene que ver quizás con la emisión de moneda o no, o con el manejo del dinero por el Banco Central, no sé qué entienden, pero si el gobierno tiene secada la plaza desde que comenzó el gobierno, no esperemos nada. Es que ya tenemos suficientes evidencias de que este plan, si es un plan, no sirve, no favorece nada el crecimiento de la economía argentina. Nada de lo mucho que podría favorecer, ¿sabes? Muchísimo. Y algunos gobernantes, dice acá, confundieron esta propuesta ¿no?, por ejemplo, de aumentar el salario, con un burdo maquinazo, o sea, imprimir mucho dinero para pagar más salario, me parece que quiere decir acá, y eso no es lo que conviene, para nada, ¿sabes? De todos modos, este gobierno está imprimiendo más de la cuenta y no aprovecha esa actividad de emitir porque parecería que están en una onda financiera, ¿no?, de los bonos, del pago a los monetarios, el Fondo Monetario Internacional, de los fines, de las metas que le propone el Fondo Monetario. Y el Luis Caputo, el ministro de Economía, dice que va de maravilla la relación con el Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario, te repito, habría que cerrarlo. Tenemos que todos argentinos querer que se cierre el Fondo Monetario Internacional, por todas las desventajas que trajo a los países, ¿sabes?
la degradación permanente del salario resulta inmoral. Son condiciones de inequidad que hacen cada vez más difícil la convivencia entre los argentinos. Y fíjate cómo la convivencia es dificilísima en Argentina. Hay mucha toxicidad, como he dicho a veces, ¿no? Y la podés notar en las opiniones de los argentinos, en las noticias, por ejemplo, el diario La Nación. Estuve viendo una noticia en la cual la mayoría de los comentarios eran realmente un poco, ¿cómo te diría? No sé si se decía la palabra insulsos, en el sentido de que no tenían sentido, no tenían sustancia. Y yo comprendo a esa gente que se quiere quejar, pero no sabe quizás cómo quejarse, no sabe quizás cómo resolver este problema, porque no tienen por qué ser todos economistas, ¿no? Y después están los trolls, que son gente que dice muchas necedades, ¿viste? Realmente es apabullante la cantidad de necedades que se dicen en muchos comentarios de argentinos. Y por supuesto que también hay opiniones sensatas, muy buenas, ¿no? Pero ya te digo, vi una noticia que estaba relacionada con el Ministerio de Economía. Y la gente, bueno, tomaba un poco, ya como que la gente, no sé, se queja, pero quizás no atina, mucha gente no atina a entender por qué estamos como estamos, solamente que saben que estamos mal, y piensan que tendrían que renunciar todos, ¿no? Bueno, y entonces recemos, ¿no? Y tratemos de entender un poco los principios de la economía, lo más fundamental, para no dejarnos engañar. Hay muchas mentiras que dicen el Ministerio de Economía y que provienen también del Poder Ejecutivo Nacional. Muchas mentiras, actualmente. Y quizás mucha gente del 40% que votaba a Javier Milei está convencida de que todo eso es cierto. Con todo respeto lo digo por los argentinos. El problema de la economía, maltrecha por abusos y desatinos que se han venido cometiendo, se ha transformado en causa y efecto del mal estado social político existente, como está sucediendo ahora también. Así como la crisis del consumo ha sido causa y efecto de la caída de la economía nacional, porque los 4 factores económicos, como decía Perón, modestamente te digo que era muy interesante. Él decía producción, transformación, distribución y consumo. ¿Sabes? Que también, como leí un libro de macroeconomía, decía pleno empleo, ¿sí? Plena producción, estabilidad de los precios, y entonces se produce un crecimiento rápido. Así de simple, ¿viste? Y cuenta todo como si fuera en estos años. Acá ahora que dicen lo siguiente. Cuando congelaron los salarios y liberaron los precios, provocando una inflación desenfrenada, quitaron sistemáticamente el poder adquisitivo a la masa popular y con ello comenzaron a crear el desequilibrio que había de ser fatal a unos y a otros. O sea, congelar salarios y liberar los precios siempre tienen que ser libres. Y el salario, bueno, aumentar moderadamente lo que se pueda, pero aumentar, ¿sabes? Aumentar todo lo que se pueda dentro de los límites que permite la macroeconomía, ¿sabes? Y no congelar los salarios, es un error fatal, ¿viste? Al arruinar la economía, esa economía, ¿no? De producción y todo lo demás, mataron la gallina de los huevos de oro porque al arruinar la economía
se arruinaron todos los que de una manera directa o indirecta dependían de ella. Creando además una perturbación social que había de trabajar en contra de todas las soluciones que no fueran restituir el poder adquisitivo suprimido. Hay que restituir el poder adquisitivo, ¿entendés? Porque una economía, por más maltrecha que esté, siempre necesita mejorar los salarios y que mejore el consumo, fíjate vos. O sea, no hay ningún estado de la economía, por más lo que sea, por más guerra, 30 guerras, 40 guerras que tiene la República Argentina, que amerite disminuir el consumo. Lo que se pueda consumir se consume y no tenemos que consumir menos, tenemos que ir de menos a más. Y el salario también, siempre. Y ahí dice el ejemplo, ¿qué pasaría si en los Estados Unidos, con todo el poder económico que tiene, si de golpe se le quitara al pueblo el alto poder adquisitivo, que es quien impulsa incesantemente su comercio, y en todos los países ricos? Estamos obligados a producir el milagro en nuestro país. Hay que considerar que los Estados Unidos, siéndolo, ha confiado siempre más en el mercado interno que en el internacional. O sea, son factores esenciales: la producción, la distribución, la transformación, la distribución y el consumo, ¿sabes? Son esenciales siempre, en cualquier estado de la economía. ¿Sabés que estoy escuchando más de una vez? Ahora, hace pocos días, había un dirigente empresarial que decía que, bueno, a veces te digo sinceramente, me parece que algunos hablan como si conocieran mucho, algunos pocos, como si conocieran mucho de economía, y lo que están haciendo es simplemente repetir las palabras de algún político liberal o libertario que explica, dice hay que hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y él dice lo mismo, hay que hacer A, ta, 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 ta. Y no, está totalmente equivocado muchas veces el político, ¿entendés? Porque, por ejemplo, alguien decía que tiene que aumentar la inversión, tiene que aumentar el crédito, tendría que aumentar, digamos, la capacidad productiva de las empresas, el empleo, y después el consumo. No, señor, no. El consumo primero, como todo, ¿sabes? Como todo lo importante. El consumo está en primerísimo lugar. Pero claro, a veces los empresarios no entienden, quizás. Y parece mentira que no se pongan en el lugar de la gente que vive un sueldo, ¿viste? Y ellos teniendo tanta plata, tanto dinero, no se imaginan que la gente necesita un mínimo de dignidad para vivir. Y lo dicen con un desparpajo, ¿viste? Increíble. Bueno, acá hay un ejemplo que no sé hasta qué punto será bueno, ¿no? El ejemplo dice, le preguntaron al señor Ludwig Erhard de Alemania, era un famoso político, ¿no? Sobre las causas del llamado milagro alemán. Y me contestó, dice, todo no ha sido sino trabajo. Bueno, trabajo, pero también había economistas que sabían ordenar la economía, ¿no es cierto? Que eran prudentes. El argentino trabaja, por supuesto que trabaja. Habrá que mejorar un poco la cultura del trabajo, acá hay un capítulo sobre eso. Pero no, trabajamos todos. Lo que pasa es que hay que canalizar bien ese trabajo. Hay que organizarlo, hay que coordinarlo, hay que retribuirlo, ¿entendés? Como merece bien. Mirá lo que dice acá. Estas ideas, un poco dice acá, cuando te contamos,
son refrescadas para recordar que la economía tiene reglas simples. Yo lo creo totalmente. Tiene reglas simples, de gran sentido común, que nunca deben ser empañadas por cuestiones ideologistas ni tecnocráticas. Y por tecnocráticas te digo liberales, ¿sí? Libertarias, socialistas, comunistas, ¿no? Socialistas ateas, ¿no? Lo que Perón afirmaba en la década del 60 continuó dándose en los años posteriores, creando aún mayores dificultades. Estamos en los años 20 del siglo XXI. Y Perón dijo eso en la década del 60 del siglo pasado. Transcurrieron más de 60 años y se siguen produciendo esas dificultades. Por no entender esas normas sencillas, simples de la economía. Y la política, dice acá, del antisalariazo, no, del antisalario digno, podemos traducirlo, demostró ser inflacionaria y recesiva. Es tal cual lo que empezó acá en Argentina desde el comienzo del 2024, cuando comenzó el gobierno del Javier Milei. Inflacionaria y recesiva. Que tengamos un 2,9% mensual de inflación no es ningún éxito. No sé si el 80% de los países del mundo tienen menos del 30%, o el 90% de los países del mundo tienen menos del 30%, o mucho menos, o muchísimo menos, ¿sabes? A menor consumo y menor demanda, por lo tanto menor demanda, ¿no? No hemos tenido menor inflación, sino menos producción y costos unitarios más altos. Habla del año 89 del siglo pasado. Actualmente está pasando lo mismo, porque a menor consumo y menor demanda, que es lo que está sucediendo ahora, hay poco consumo y poca demanda. Entonces, no hemos dominado bien la inflación. Porque eso que nos da temor de que, por ejemplo, que el dólar, si está en un precio de equilibrio más alto que el actual, podría traer inflación, es mentira total, porque cuando el país produce, si vos al país lo dejás producir, se estabiliza maravillosamente bien la economía y la inflación. Es mucho más fácil controlar los aumentos de los precios. Porque comenzamos a ser serios en todos sentidos, argentinos, ¿sabes? Menos salario real no corresponde a menos inflación, sino menos producción y mayor nivel de precios. ¿Comprendés? Una economía que funciona con el 40 o 50% de capacidad ociosa es una economía deficitaria, podemos decir. ¿Viste? Mucho déficit, porque tenés muchos gastos y producís poco, no podés pagar los impuestos que podrías pagar si tuvieras plena producción. Entonces, en cambio, cuando vos producís mucho, y podés aumentar más la producción todavía, además llegás al 100%, bueno, diversificar la producción de productos, todo se multiplica. Y entonces te va a resultar fácil pagar los impuestos, va a ser sencillo controlar la inflación, sencillísimo. Si se deprime el salario, se inicia el círculo perverso. Bajan las ventas y la producción. Aumentan los costos fijos y los gastos financieros. Y esto lleva al incremento de los precios. ¿Sabes?
Bueno, entonces, estamos diciendo que, leyendo, las fábricas producen menos porque no tienen a quién vender, inclusive muchas cerraron y siguen cerrando. Muchos miles de empresas cerraron. Y entonces los circuitos financieros se engrosan, aumentan, crecen porque ya es un mal negocio producir. Entonces aparece la renta parasitaria, ¿sí? Que parece la única salida, lo único conveniente. Y el salariazo, o el salario digno, no pretende solo beneficiar a los obreros, sino también a los empresarios, a los comercios, a la inversión, al mundo productivo de Argentina. Ahora un segundo, por favor. Bueno, hace ya casi 3 lustros, decía en el año 89, que estos conceptos manejan nuestra economía, esos conceptos equivocados quizás se refieren, ¿no? Y parecen olvidar que en el lapso 75-87 del siglo pasado aumentó la productividad en la industria un 38%, pero el salario real industrial cayó 20%. Aumentó la producción y el salario real bajó. Y ese es el peor negocio que podemos hacer como país, ¿sabes? Como país, no como grupo social, ¿sabes? Achicar el salario no ha agrandado a la nación desde ningún punto de vista, ni económico, ni social, ni político, ni moral. Solo ha servido para el enriquecimiento de la patria financiera y la patria contratista. Y esto que te leo ahora me parece muy actual, muy real, muy tangible inclusive, ¿viste? Y muy lamentable. Mirá lo que dice, es bueno que entendamos esto, me parece. El plan económico, así, ¿no?, que se basa en el antisalario de los últimos años, busca establecer una sociedad dual, con ricos cada vez más ricos ligados a la usura, los subsidios y los sobreprecios en la obra pública, y con pobres que a falta de poder vivir dignamente de su trabajo, deberán en el mejor de los casos sobrevivir con la asistencia pública de mala calidad, por otra parte, muchas veces, ¿no es cierto? La salud pública, por ejemplo. Digo, de mala calidad en cuanto a estructura, ¿no?, salario, muchos dramas que tiene la salud pública, ¿sí?, inclusive la educación pública en muchos lugares. Entonces, digamos, la solución es, como sugiere el libro, la revolución productiva, que entiende que un salario digno y creciente no solo es justo desde el punto de vista social,
sino también necesario económicamente para todo el mundo, no solamente para el asalariado, ¿eh? Los críticos del salariazo o el salario digno, ¿no? Argumentan que una estrategia semejante será inevitablemente inflacionaria. Y yo lo creo de corazón, esto totalmente lo creo, pero no cuando se trata de dar un aumento que es oportuno, ¿me entendés? El aumento oportuno hay que darlo en esa oportunidad, no esperar. Bueno, dice que con el gobierno militar desde 1976 los salarios descendieron, la inflación se mantuvo cada año por encima de los 3 dígitos, lo cual se volvió a repetir en la época de Raúl Alfonsín e inclusive en estos años sucedió. En una economía desorientada y a la deriva, ¿te parece que Argentina es así? Una economía desorientada y a la deriva, ¿no te parece que podría darnos esa situación en Argentina en este momento? Cada uno de los actores en esa economía desorientada tiende a conservar su posición en la distribución de la renta nacional. Como te dije antes, hay empresarios que decían, que opinaban, ¿no?, que estaban teniendo un margen de ganancia muy alto y ellos mismos se daban cuenta. Pero claro, por el desorden que hay en la economía argentina también. Y cuanto más inestable es esa distribución, o la situación económica, podemos decir, más inestable es el valor de la moneda. Si el aumento en el ingreso de cada uno de los sectores productivos corriera parejo con el aumento de la productividad, no existiría ningún tipo de inconvenientes. Porque vos fijate qué interesante. Un poco de aumento del salario produce un poco de aumento de la productividad en una situación como esta, que hay una sed enorme de producir en Argentina y de vender, y no hay plata. Si el gobierno seca la plaza, bueno, es decir, saca dinero de la plaza, como quien dice, quiere que haya poco dinero en el país para manejar entre los habitantes. Entonces, digamos, es ya, ¿cómo te diría? Ya es pernicioso al máximo, ¿sabes? Entonces, aumenta un poquito el salario, aumenta entonces la producción, si la dejas aumentar. Y no hay ningún problema para que aumente la producción. Aumenta la producción y vas a producir un aumento de salario porque todo mejora. Ese poquito de salario que aumentas también contribuye. Y llegará un momento en que no te vas a dar cuenta de que la producción, cuando aumenta, se aumenta, supongamos, un 15% de producción, y, ¿cómo te diría? Que ya el salario no tiene que aumentar, digamos, ¿cómo te diría? No tiene que haber tanto aumento de salario, porque con el mismo salario vas a poder comprar más cosas por el hecho de que van a estar más económicas. Más de una vez habrás visto que el precio en las verdulerías bajaba o se mantenía, ¿ves? Mientras otras cosas subían. Bueno, eso te favorece muchísimo. Si el supermercado, o sea, a nosotros lo que nos interesa es que haya más producción y a la vez se mantengan los precios. Y eso puede producirse perfectamente. E inclusive, digamos, bajar los precios porque aparecen todo tipo de ofertas en los supermercados. Te dan 80 cuotas para pagar el ticket. Y entonces van a aparecer favores de todos lados de las empresas, ¿viste? Para que compres.
O sea que ya se puede estabilizar como lo viste como lo ves y lo viste en los países desarrollados, que tienen en los Estados Unidos, por ejemplo, un traje valía, no sé, $40 en 1920 y en 1950 valía $41. Entonces te quiero señalar, te quiero... eh, y el nivel de vida mejoró muchísimo. Pero te quiero decir que eso sucedió con muchas cosas, que se mantenía el precio y el país crecía y se hacía mejor, digamos, el- mejoraba mucho el poder adquisitivo, el salario, ¿eh? Y reconocemos, dice acá, que la inflación es el enemigo número uno de la revolución productiva. Pero, por eso te repito, si tiene que producirse por un momento, ¿viste? Porque vos tenés una inflación ahora que es más del 30% anual, ¿sabes? Aparentemente. No sabemos, pero es muy difícil que baje, puede estar entre el 20 y el 30 y pico la inflación argentina este año, o entre el 25 y el 30 y pico por ciento. A mí no me parece, no hay ningún signo de que vaya a mejorar porque el desorden existe, ¿entendés? El desorden que produce este nivel de inflación, ¿sabes? Y tantos problemas económicos. Si los apremios externos, ¿sí? O sea, la economía mundial, bueno, repercute en Argentina de manera negativa, y los dictados del Fondo Monetario Internacional también desvalorizan la moneda nacional, los especuladores se pasan del depósito a interés hacia los dólares, con lo cual devalúan aún más la moneda del país. Pero bueno, pero no hay que preocuparse, ¿viste? Acá el que produce que la gente se vaya al dólar es el mismo gobierno, ¿viste? Y lo están diciendo acá también. Cuando las finanzas públicas y la preocupación del Banco Central por el alza del dólar impulsan las tasas de interés, el negocio es vender dólares y colocar interés. Es ahí donde aparece la bicicleta financiera, ¿ves? Cuando se preocupan por el dólar, no hay que preocuparse por el dólar, ¿entendés? Si tiene que subir, que suba. Y se suben los precios, que suban los precios un poco, pero no va a pasar nada porque ¿qué tiene que continuar? La producción, la transformación, la distribución y el consumo, ¿me entendés? Y se puede dar momentáneamente un poco de inflación, momentáneamente te digo, ¿eh? Porque además, decime, vas a pasar, por ejemplo, de un día para el otro, de 35% anual a 4% anual, no vas a pasar. O sea, van a haber fluctuaciones, pero una vez que vos ordenaste la economía, ya no te preocupás por nada. Lo que ocurre es que hay un desorden monumental ahora, ¿comprendés? Pero grandísimo. Si solamente las empresas, fíjate, producen al 100% de su capacidad, ¿sí? Y se consigue el pleno empleo, ya está, ya tenemos factores que son fundamentales. Después se trata de que seas prudente, moderado, y que no tomen medidas exageradas, como se han tomado siempre últimamente en Argentina. Porque si vos producís, déjame que te diga, si vos producís al 100% de la capacidad instalada, quiere decir que estás vendiendo. Y eso es extraordinario, es, es bellísimo que puedas vender toda la producción que tenés. Y además expandirte todavía más en la empresa.
De acuerdo a lo anterior, dice aquí, creemos que el actual antisalario encubre a gran parte de la patria financiera. O sea, eso es lo que produce la patria financiera. ¿Viste? La encubre directa e indirectamente porque el aumento de la capacidad industrial ociosa, o sea, el aumento de la capacidad industrial ociosa es que haya menos capacidad, digamos, instalada. ¿Sí? El aumento de la capacidad ociosa significa, en vez de 20% de capacidad ociosa, 30, 40, 50, 60% que 60% de la fábrica está parada, de todas esas instalaciones, ¿entendés? Y tenés que tener menos empleados, claro. Entonces, bueno, cuando hay tantos problemas, ¿viste? Se carece de capacidad de invertir, ah, no hay estímulos para la inversión, se carece de un mercado interno en expansión y que haya fuga de capitales. Porque las empresas dudan tanto de la economía del país que cuando tienen unos cuantos dólares capaz que los esconden en algún paraíso fiscal, ¿sabes? Algún día, si mejora la economía, si tenemos seriedad en el manejo de las variables económicas, si logramos incrementar la producción a pleno en todo el país, nos olvidamos de los, bueno, no nos olvidamos de los paraísos fiscales y tratamos sí, de legislar en contra de lo malo de esos paraísos, pero dejarán de ser un problema tan serio como ahora. Y la gente dejará de ahorrar en dólares instantáneamente. Cuando mejora la economía argentina, la gente se olvida del dólar, ¿viste? Entonces, en la Argentina actual, año 89 del siglo pasado, el capital de riesgo y productivo se ha degradado a capital rentístico y parasitario. O sea, la bicicleta financiera, la renta, esos capitales que vienen al país y se van, ¿viste? Y no se quedan. Vienen para hacer un negocio financiero y después se van. Y eso sucede mucho actualmente. Además, restringir el uso de divisas destinadas a la compra de insumos y bienes de capital importados a fin de poder usar esas divisas en el pago de la deuda externa es malo, ¿sí? Porque restringe la compra de dólares para poder pagar la deuda externa. Dejen trabajar a la gente, ¿no? Y la deuda externa se va a poder pagar mejor que de esta manera, porque actualmente el gobierno lo único que junta de dólares son los que apenas le alcanza para pagar quizás una parte de la deuda externa. Todo lo demás parece que está abandonado, la obra pública, el consumo, la inversión, la distribución, la transformación, como decíamos. Todo lo bueno está olvidado en Argentina. O casi todo lo bueno, ¿sí? Al destruirse el poder de compra de la población y el nivel de venta y producción de las empresas, se dilapidó una enorme energía y riqueza nacional. Esta dilapidación de la riqueza nacional viene desde hace muchas décadas, muchísimas décadas. Bueno, acá se refiere al Banco Mundial, que promovía las políticas de corte monetarista y fiscalista
como ahora se están poniendo en práctica, que privilegian las teorías económicas abstractas e inhumanas, hechas a medida de los centros de poder financiero internacional. Y cuando hablo del Banco Mundial te puedo decir lo mismo del Fondo Monetario Internacional, ¿sabes? Y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y otras instituciones financieras. Proponemos el camino inverso, dice el libro. Producir eso, ¿viste? De una vez. Proponemos el camino de diseñar la política económica en función del hombre argentino, como lo he dicho, sí, y no en función de las estadísticas y requerimientos de los organismos internacionales, ¿sabes? Lo repito porque esto es para tenerlo muy en cuenta. Mirá. Proponemos el camino de diseñar políticas económicas en función del hombre argentino. En función del hombre argentino, no en función, te aclaro yo, de los señores que están en el Fondo Monetario Internacional y demás instituciones financieras. ¿Te das cuenta? ¿Te detuviste a pensar si los gobiernos últimos, si varios de los últimos gobiernos pensaron en función del argentino, de los argentinos, en lugar de pensar en la deuda, en pagar solamente la deuda, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y tomando medidas disparatadas, negativas? Entonces, diseñar política económica en función del hombre argentino y no en función de las estadísticas y requerimientos de los organismos internacionales. Hay políticos y ministros, presidentes, que son alumnos, digamos, muy obsecuentes, digamos, muy disciplinados, hacen todo lo que le dice quizás la institución financiera. Eso es dramático, ¿viste? Proponemos potenciar el consumo de nuestra gente, en lugar de potenciar la voracidad de instituciones transformadas en constantes succionadoras de nuestras riquezas. Lo reconocemos y lo asumimos. Implementar un salario digno y generoso, ¿no? Demandará acción y decisión. Demandará limitar los pagos de la deuda externa a montos compatibles con el crecimiento e implementar también una exitosa política exportadora. Estamos haciendo todo lo que es contrario, fíjate. No estamos favoreciendo la política exportadora, que todos los países hacen lo mismo, dicen lo mismo, piensan lo mismo, exportar, aprovechar las oportunidades. No estamos aprovechando la oportunidad de exportar, estamos importando más que exportar más. Y limitar los pagos de la deuda externa a montos compatibles con el crecimiento del país. Porque queremos pagar quizás puntualmente toda la cantidad de dólares, miles de millones de dólares que hay que pagar, pero bueno, por una parte el gobierno está haciendo todo, algunos gobiernos hacen todo lo posible, y quizá también, para juntar plata solamente para la deuda, y está arruinando toda la economía. Podrían juntar dinero para pagar moderadamente la deuda externa, crecer mucho y después
el pago se hace más sostenido en el tiempo y se hace más ¿cómo te digo? Más puntual y más generoso el pago si corresponde el pago, ¿entendés? O sea, es como que estamos empleando la riqueza argentina en, en cuestiones inútiles, en cuestiones inútiles. Y no nos damos cuenta de que estamos despilfarrando el dinero en cuestiones que no tenemos que gastarlo. Como por ejemplo cuando el gobierno compraba dólares para que el dólar no suba, es desopilante, ¿entendés? Porque eso es un doble problema. Era gratuito dejar que suba el dólar para que mejore el comercio exterior. Pero no, además de que no dejaron subir, gastaron dinero en las reservas. La necesidad de implementar una estrategia exportadora que provea de divisas para financiar el desarrollo. El desarrollo es fundamental. Si tenemos un buen plan de desarrollo, tenemos todo se soluciona. Bueno, un modelo que restrinja la reactivación al campo de las exportaciones también es insuficiente, ¿no? Porque en muy corto tiempo nos llevaría a quebrar cualquier clase de pacto social por el crecimiento ingobernable de las expectativas no satisfechas de la inmensa mayoría popular. Es decir, todos tienen que ser parejamente, ¿viste? En Argentina. Todos los sectores productivos. Bueno, en una sana estrategia, no en una mala estrategia, tratar de aumentar las exportaciones en base a salarios de hambre. No es posible, no se puede desarrollar una capacidad exportadora durable sobre base firme si no se cuenta con la base de un mercado interno en crecimiento. Es importantísimo el mercado interno, no poder trabajar para un mercado externo solamente para exportaciones. Fíjate cómo la economía está creada por Dios de tal manera que está para favorecer al hombre, al trabajador, no para perjudicarlo. Pasa todo eso si no se cuenta con una base de mercado interno en crecimiento y paralelamente no se reducen las tasas de interés. Bueno, la tasa de interés se puede reducir, sí. O sea, todo se puede manejar bien cuando hay sensatez y sentido común. Y como conclusión dice que el desarrollo de nuestra capacidad exportadora, que consideramos absolutamente necesario, es imposible a partir de una tierra arrasada por la pobreza, la marginalidad y la recesión. Eso tiene que ver con políticas egoístas, ¿viste? Muy mezquinas, muy avaras. Y existen los políticos avaros, mezquinos, cicateros, los políticos que no les interesa un bledo el pueblo, el consumo, la dignidad humana. A veces.
Y las pequeñas y medianas empresas también deben ser uno de los puntales en esta tarea a partir de la experimentación y las iniciativas creativas que hagan eje en el consumo popular. El consumo popular de la población, el consumo de la población se refiere, ¿no es cierto? Que es una parte fundamental del círculo virtuoso que necesitamos en Argentina. Esencial, ¿sabes? Con un mercado interno fuerte, podrá encararse un proceso de acumulación capitalista técnica y socialmente sano. Una revolución productiva donde el empresario lucre más, gane más dinero, modernizando la fábrica, que comprando dólares, ¿no es cierto? Un sistema que tenga una banca que gane razonablemente bien, apostando al desarrollo del país y acompañando el proceso de crecimiento con un crédito genuino y eficaz para todo lo que necesitan, los productores y los consumidores. Un sistema donde el Estado obtenga más ingresos y recaude más a medida que se expanda la producción. El gobierno nacional está recaudando mucho menos que el año pasado, ¿sabes? ¿Qué recaudar qué significa? Está cobrando menos impuestos. Y los impuestos son fundamentales para todo. Para financiar el país, la educación, la salud, para pagar la deuda, para pagar los empleados públicos, para obras públicas. O sea, si baja la recaudación sonando, ¿viste? Un sistema donde el Estado obtenga más ingresos y recaude más a medida que se expanda la producción y deje de apelar a la imposición abusiva de tasas de interés, que sucede, a veces elevan la tasa de interés maliciosamente por motivos equivocados, siempre cuando la suben desmedidamente. Entonces, como dije, y dejen de apelar a la imposición abusiva de tasa de interés, nuevos impuestos o tarifazos. Los tarifazos son terribles, ¿sabes? Un sistema donde el capital extranjero obtenga rentabilidad y cree trabajo y no sea entorpecido por la burocracia nacional o la tentación de transformarse en capital golondrina. Capital golondrina que viene a hacer un negocio y se vuelve, ¿viste? Este cambio de rol es trascendental, también se llama revolución productiva, ¿sabes? Bueno, vos sabés que acá se acaba el capítulo, ¿sabes? Y por hoy creo que estaría bien. Te agradezco muchísimo y ojalá que podamos los argentinos, muchos argentinos, ¿no? Aprender las nociones mínimas de la economía, las que son simples, sencillas, y para que podamos advertir cuáles son las mentiras que nos dicen, que son muchísimas, y que no creamos cualquier cosa que dicen los políticos o los economistas, que porque pertenecen a tal fundación, a tal institución económica. A veces son, algunas instituciones están formadas por economistas liberales que en general están equivocados en muchos aspectos fundamentales de la economía. El liberalismo es como una plaga que ha hecho mucho mal en América Latina y en el mundo, ¿sabes? Y simplemente te digo esto para finalizar, que cuando Perón hablaba de la tercera posición, ¿sabes? Ni capitalismo ni comunismo. Ese nivel intermedio, que no es un nivel intermedio, sino que es una síntesis de lo que más bien hace el país. Y la doctrina justicialista, si te fijas, está muy en consonancia con lo que es la doctrina social de la Iglesia Católica en muchísimos aspectos. Lo que leí en el libro es muy congruente con las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿sabes? Muy directamente relacionados. Porque no te menciona la palabra solidaridad, pero está implícita en muchas definiciones que se han dado. Bien, gracias
Dios te bendiga.